Señor, estamos en tus manos. Ilumínanos, guíanos. Que tu palabra, Señor, sea viva. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué el olvido de la cruz? Una razón muy importante es porque se ha dejado de predicar el Evangelio de Jesucristo. Según Marcos 16:15 nos dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Del griego evangelía. Son las buenas noticias que Jesús se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando el Señor nos habla ahí en Efesios de poner el apresto del Evangelio, habla de preparación. Tener una preparación para predicar el Evangelio de Jesucristo, para que conozcan a Dios, para que conozcan a Él, para que conozcan quién es Él. Jesús es Dios. Jesús es el justo. Así es que al dejar de predicar el Evangelio de Cristo, provocan que la gente centre su atención en los hombres. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Solamente siervos y consiervos de Dios. Pero ¿qué hay en nosotros? En nosotros no hay nada bueno. La Biblia dice: no hay justo ni aun uno. Todos pecamos y estábamos destituidos de la presencia de Dios. Por eso es que Dios proveyó desde el Antiguo Testamento. Todo en el tabernáculo era sombra y figura de lo que había de venir. Desde el primer momento, el que el sacerdote se paraba frente a la puerta. Según Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús, la primer puerta, la puerta del camino, la puerta que tenía 4 colores: el azul, el Hijo de Dios; el blanco, el lino fino, Él es santo, sin corrupción; el púrpura, Él es el Rey; el carmesí, Él es el Salvador. Desde el Antiguo Testamento estaba la sombra, estaba apuntando hacia Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. ¿Cuál era su misión y su propósito? Redimir al hombre. El Rey de Reyes, el Señor del Señor, el Santo, el Justo, sin mancha, inocente. El sacerdote se paraba frente a la puerta, pero era necesario pasar por esa puerta. No se puede entrar sino por la puerta. Dice la palabra de Dios que Él es la puerta de las ovejas. Y el que por mí entrare, dijo Jesús, será salvo. Así es que después de que el sacerdote pasaba por esa primera puerta, se encontraba con el altar del sacrificio. Es imposible llegar al lugar santísimo, es imposible llegar a la presencia de Dios si no es por medio de Jesucristo. No se puede llegar a Jesucristo a través de una doctrina de hombres. No se puede llegar a Jesucristo según las máximas humanas de los hombres. Así es que muchas doctrinas de hombres están centradas en intereses personales. Esa es la razón por la que se ha dejado de predicar el Evangelio de Jesucristo. Algunos se dicen seguidores de Cristo, pero van tras sus propios deseos. Algunos buscan posición, otros buscan nombre, otros buscan dinero. ¿Por qué el olvido de la cruz? ¿Por qué el corazón de la gente se inclina hacia las cosas del mundo? ¿Por qué se está dejando atrás la cruz de Cristo cuando Dios nos dio un
mandamiento. Primera de Juan capítulo 2, verso 15. Y dice así, Primera de Juan 2:15, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Jesús viene a cumplir una misión según Juan 17:3, haciendo un paralelo con este versículo, y dice Jesús: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo. Pero el mandamiento en Juan nos dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si tú amas al mundo, entonces el amor del Padre no está en ti. ¿Qué significa mundo? Mundo, del griego cosmos, se refiere a las personas que viven un estilo de vida y sus costumbres son conforme al sistema del mundo, pero están en la iglesia. ¿Cuál es el estilo de vida del mundo? Según Primera de Juan capítulo 2, verso 16. ¿Por qué el olvido de la cruz? Y dice verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Menciona 3 puntos importantes: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y lo dice claramente: esto no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Deseos de la carne significa afán por la satisfacción de deseos físicos. Según Gálatas capítulo 5, verso 19, no lo dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todas estas hablan de los deseos físicos. La fornicación y el adulterio está proliferando en el sector cristiano, de tal manera que algunos ministros no solo tienen una mujer extra, sino tienen un harem. Y piensan que Dios está ciego cuando sabemos perfectamente que Dios es omnisciente. Dios todo lo conoce. Dios es omnipresente porque está en todo lugar. El profeta dice: ¿me esconderé en escondrijos donde Dios no me vea? El salmista decía: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si fuera al extremo de la tierra, ahí estás tú. Si fuera a lo profundo del mar, ahí estás tú. Algunos viven como si Dios estuviera muerto. Se han olvidado de la cruz. Han dejado el temor de Dios. Han dejado de reconocer a Dios. Han dejado de respetar a Dios. Se han olvidado de la infinidad de Dios, porque Dios infinito llena toda la tierra. Dios llena toda la tierra. Dios omnisciente todo lo conoce del hombre, pero nuestras acciones hablan si estamos en Cristo o nos hemos olvidado de la cruz. Algunos se dicen ministros y se echan con varones. El homosexualismo y el lesbianismo viene por consecuencia de haber dejado el conocimiento de Dios. Según Romanos capítulo 1, verso 20. Y dice Romanos: porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Diga conmigo, razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, porque algunos adoran hombres, otros adoran ídolos. Todo lo que se asemeje, animal, cosa. Verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Diga conmigo, los entregó. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios, diga conmigo, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cambiaron la verdad de Dios. Cristo es la verdad. Cristo no tiene doblez. Cristo es verdadero. Cristo es recto. Justo y recto es Él. Ese es mi Cristo. Pero todo hombre es mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre es mentiroso. En Deuteronomio 32 habla al pueblo diciendo, este pueblo es un pueblo loco e ignorante. Han quitado su vista de Dios, han quitado su mirada de la roca, del fundamento. Un edificio sin fundamento se cae. Cristo es el fundamento de la iglesia. Cristo es nuestra base. Cristo es nuestro centro. Cristo es el motivo de nuestra predicación. Romanos 1:26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Cuando dicen, es mi preferencia sexual. Que venga el temor de Dios a través de la predicación del Evangelio y concientice a todo hombre que Dios es santo. No puede estar un homosexual o una lesbiana tocando el piano donde supuestamente se está adorando a Dios. Romanos 1:27 dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué significa reprobada del griego adóquimos? Significa no aprobado, rechazado, indigno moralmente, reprobado moralmente. Pero digo, soy espiritualmente maduro porque tengo instituto, porque soy teólogo, pero desequilibrada, mi mente desequilibrada. Un bipolarismo fluctuando entre dos pensamientos. Si Dios es santo, es que porque Dios quiere provocar a la santidad. Si Dios es verdad, es porque Dios quiere evidenciar la mentira. Pagó el precio, se negó a sí mismo por su conocimiento. El conocimiento previo que él tenía de la humanidad, de la salvación para la humanidad, justificó a muchos, a todos y a cada uno de nosotros.
a todo aquel que cree en Él. Romanos 1:29 dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Estas son los deseos de la carne. Recuerdo, hace tiempo estuvimos en un país, cuando nos invitaron a ministrar en un evento, en un campamento de jóvenes. Había muchísimos jóvenes que eran líderes. Y a mí me habían invitado para compartir un tema. Y Dios me dijo: yo quiero que tú hables respecto de, me han dejado. Quiero que empieces a hablar contra los pecados de fornicación, de homosexualidad. Y empecé a hablar. En primer lugar, no recibían bien a la mujer. En segundo, hablar esos temas era pesado. Había una adoración tremenda y profunda. Y recuerdo que esa ocasión Chuy iba a compartir. Él ya iba listo con su Biblia cuando de pronto le dijeron: espérate, todavía no. Y se empezó a oír murmullos entre la multitud. Y de pronto entró contoneándose uno vestido de payaso. Le ponen una música después de haber tenido una adoración exaltada. Y va y le dice a una hermanita: ¿me permite? La toma de la mano, le ponen una música, una marcha nupcial, le pone un velo y empieza a bailar con ella. Después de una adoración exaltada, nosotros dijimos: ¿qué es esto? O sea, ahora sí, qué payasos, qué bufones. ¿Qué sucede? Y de pronto empezaron a ridiculizar la palabra de Dios. Y empezaron a narrar lo del arca de Noé. Unos payasos que se empezaron a contonear y lo hacían de una manera tan sensual. Y me volteaban a ver con un sarcasmo como diciendo: tú estás predicando sobre el homosexualismo, como tratándose de burlar de Dios. Se suben y empiezan a hablar sobre que vino una gran tormenta, y haciéndolo como escena. De pronto eran dos, avienta el payaso para arriba y su trasero cae casi frente a su cara. Y echa un tronido como diciendo que eran los truenos de la lluvia cuando había hecho lo que había hecho. Yo estaba así. Y entiendo el celo del Señor Jesús cuando entra en el templo y toma el látigo. Y yo dije: ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? No tenían un entendimiento del temor de Dios, del respeto a Dios. ¿Cómo permiten que ridiculicen la palabra de Dios? Gracias a Dios, no fueron los hombres, fue una mujer que tuvo la valentía de tomar un letrero, de ponérseles enfrente en la cara y de decirles: fin, bájate. Las obras de la carne, una mezcla con el lugar sagrado. Arriba de los púlpitos no necesitamos motivadores. Necesitamos hombres marcados por Dios, hombres marcados por el Espíritu Santo, como lo dice Efesios 4:30.
que somos sellados por el Espíritu Santo y que no debemos contristar el Espíritu de Dios por causa del pecado. Gálatas 5:20 nos sigue diciendo las obras de la carne, que son idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Idolatría, que significa del griego eidolatreía, que habla de adorar algo, un ídolo inanimado, pero también la idolatría es todo aquello que tratemos de asemejar a Dios. Cuando la Biblia dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:23 y 24. Dios es espíritu, no nos podemos inclinar ante ninguna cosa porque Dios es espíritu, el Dios invisible, el Dios que es antes de todas las cosas, el Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe. Dios es espíritu. No podemos adorar a ningún hombre. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que murió por nosotros. No hay justo ni aún uno. Todos pecamos. Estábamos separados de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. El único justo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso fue nuestro sustituto. Por eso tomó mi lugar. Por eso tomó tu lugar, clavando ahí en la cruz todas nuestras culpas, todos nuestros pecados. Por eso la palabra de Dios dice, si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y todas son. Si adoras a un hombre, este es obra de la carne, porque ese es tu centro y no Dios. Nuestro centro no somos nosotros mismos, nuestro centro es Cristo. Mi centro no es, algún joven podría decir, es que mi meta es casarme, por eso estoy bien frustrado porque no me he casado. No, mi centro es Cristo. Mi centro es Cristo. Cristo es el motivo de mi predicación. Gálatas 5:21 también sigue diciendo que las obras de la carne tienen que ver con envidias, homicidios, porque no nada más mata a su hermano, aquel que lo acuchilla, como lo hizo Caín con Abel, sino aquel que lo mata con la boca. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican. Alguien que es nacido de Dios no practica el pecado, porque dice 1 de Juan, el que practica el pecado es del diablo. Si nosotros decimos que somos de Dios, se tiene que notar a través de nuestras acciones. Si nosotros decimos que somos de Dios, el Espíritu Santo viene y nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Si nosotros nos sentamos a escuchar la palabra de Dios, la predicación no es para tu hermano que está al lado. Di, es para mí. Porque la palabra de Dios, como dice Santiago, es como un espejo. Es como un espejo en los cuales nos reflejamos en primera persona. Y en ese espejo, en lo natural, no va a aparecer la imagen de nadie, sino mi propia imagen. Y Dios nos reflejará a través de su palabra y nos analizará, como decía el profeta. Entra y mide a los que están en el templo.
¿Cómo nos damos cuenta de nuestras convicciones? A través de nuestras acciones, a través de nuestra conducta, a través de nuestra manera de hablar. Cristo Jesús vino e impactó con su muerte y dejó huellas para que siguiéramos sus pisadas. Cristo vino a impactarnos con su vida, con su conducta, su manera de ser, de hablar, su amor sin acepción de personas. ¿Acaso Cristo vino a morir por unos cuantos? No, porque la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La envidia, una obra de la carne. Y decimos: yo soy hijo de Dios. Sí, ¿por qué envidias? Envidia, del griego fetzonos. Es la base, y dice, la definición es el que tiene mala voluntad. Tienes celos. Alguien que tiene mala voluntad contra otra persona, alguien envidioso, es alguien que anda en el fruto de la carne, en sus deseos. ¿Cómo alguien puede dar fruto sin Dios? Pues el fruto es una consecuencia de estar adherido a Dios. El ejemplo que puso Chuy de Caín y Abel. Caín tuvo envidia de su hermano, porque ellos habían decidido agradar a Dios con lo que tenían, y Dios desaprobó a Caín. Porque dijo Dios que no se había agradado de su ofrenda de frutos. ¿Cómo podemos dar frutos sin Dios? Si la rama no está pegada a la vid, si la rama no está pegada a Jesús, es imposible dar fruto. Es necesario estar apegados a la vid, es necesario mirar a Jesús, es necesario ir a la cruz. ¿Cómo se puede dar fruto sin la señal de la cruz? Dios se agradó del sacrificio de Abel porque estaba señalando el sacrificio de Cristo. Era necesario que se hubiera derramado sangre señalando a la cruz de Cristo. Era necesario que el Señor ahí en Génesis matara a unos animales, se derramara sangre para vestir a Adán y a Eva. Porque el hombre no puede ser salvo por sus propias obras, sino por la obra de la cruz. Así es que algunos deberían de dejar llamar a la iglesia cuando Cristo no está ahí, cuando no se predica el evangelio, cuando se predica del hombre, cuando se predica de sus doctrinas, cuando siguen sus disoluciones. Que se quiten el nombre, que no usen a Cristo como pretexto para sus propias motivaciones. Toda esta lista de estos versos que estamos leyendo de Gálatas se inclina hacia los deseos carnales, donde el hombre llega a ser su centro. Dice que son de Dios, pero el hombre quita a Cristo del centro y habla más de sus logros, de sus metas. Habla más de sus motivaciones personales que de Cristo. Han olvidado la obra de la cruz. Toda esta lista nos muestra cuáles son las obras de la carne. Y lo vimos: celos, envidia, pero también dice herejías. ¿Qué es una herejía? Del griego jairesis. Significa propiamente elección,
O sea, tener una elección alternativa, donde se provoca la disensión. Esta definición es una elección alternativa. Se toma partido por alguna idea que no tiene que ver con la doctrina de Cristo, que parece de Cristo, pero no es de Cristo. Porque todas las doctrinas partirán de Jesucristo. Y Cristo nos une, no nos divide. Pablo se mostró humilde, aún con las revelaciones profundas. Y el Señor dice en su palabra: bástele al discípulo ser como su maestro. Pero aquellos que pretenden ser humildes han rebasado a su maestro. Y ahora ya el maestro no tiene la razón. Ahora ya algunos están diciendo que Cristo no vino a morir por todos. Yo me pregunto, ¿qué acaso Cristo no le costó como para que solamente haya venido a morir por algunos? ¿Que solamente haya destinado a unos al cielo y a otros al infierno? ¿Eso es lo que dice la palabra de Dios? Gracias, es interactivo. Y la luz vino al mundo, pero ellos eligieron más las tinieblas que la luz. El hombre decide. Algunos eligieron más las tinieblas que la luz. Y Dios nos habla para que nosotros decidamos más la luz que las tinieblas. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. O hay luz o hay tinieblas. Apaga la luz, inmediatamente viene la oscuridad. Pero Dios es luz. No podemos ser luz y tinieblas, sino ser luz. Porque el Señor dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una luz no se pone abajo de la cama, no se esconde. Una luz se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los hombres. Alumbra a todos los que están en casa. Que los que están en casa vean que Cristo es nuestro Dios. Que los que están en casa vean que Cristo es nuestro centro. Pidamos perdón por nuestros pecados. Amémonos unos a otros. Porque el motivo precisamente de la carta primera de Juan es que se habían introducido falsos maestros. Estos eran enemigos de la cruz de Cristo. Estos querían meter sus doctrinas. El gnosticismo, diciendo que Jesús no había venido en carne, diciendo que Jesús solamente era una ilusión. Si Cristo fue una ilusión, entonces Jesús no vino en carne. Y si Cristo no vino en carne, entonces vana es nuestra predicación. Pero Cristo es el Verbo encarnado. Según Juan 1:1, Jesús es el Verbo encarnado. Jesús es la palabra viviente. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Cristo es el centro, Jesús es el fundamento. Él es la cabeza de la iglesia. La doctrina no debe tomar el lugar de Cristo, porque algunos adoran la doctrina, pero de Cristo parte la doctrina. Si hablamos que Jesús es santo, Dios quiere provocar la santidad a su pueblo. Si decimos que Dios es justo, Dios quiere justificarnos. Dios quiere redimirnos. Dios quiere regenerarnos. Pero algunos centran todo en su doctrina y dicen y enfatizan tanto sus puntos, de tal manera que ya no es Cristo el motivo de la predicación, sino la doctrina aislada de Cristo. Cuando la meta
Y por eso Dios levantó a los pastores y a los maestros y tener el fundamento de los apóstoles, que es la doctrina de Cristo. Primera de Corintios 3:10 nos dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice San Pablo, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, San Pablo dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento es Cristo. Predicamos a Cristo y a este crucificado y resucitado. Jesús ya no está en la cruz. Jesús resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Y lo sabemos. Él puso el fundamento. Mira cómo sobreedificas. Qué importantes son los sobreedificadores. Qué importante es todas las personas que Dios ha puesto cerca de los ministros. Estos son los sobreedificadores, que sobre el fundamento de los apóstoles, cuando los pastores predican la palabra de Dios, los sobreedificadores toman la palabra, y los sobreedificadores son uno. Diga conmigo: uno. Porque Cristo mismo constituyó apóstoles, maestros, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Esa es la misión de los pastores y los maestros. Perfeccionar a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesucristo, hasta que todos, diga todos, lleguemos a la unidad de la fe. Tú no vas a pensar una cosa y los pastores otra. Si tú buscas una palabra en el original, en el griego y en el hebreo, la definición saldrá exacta para ti y para nosotros. Pero dice tu Señor: cuida tu corazón, porque si tu corazón no es recto, te divides. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero si estamos unidos con Cristo y estamos unidos con nuestro pastorado, entonces estaremos hablando la misma cosa, entonces tendremos la misma mente, entonces tenemos los mismos principios, entonces estaremos edificando, sobreedificando la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles, que es Jesucristo. Dios no nos ha llamado a dividir la iglesia, nos ha llamado a unir la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Nuestra meta es llegar a la unidad de la fe. No pienses más de lo que está escrito, no distorsiones el mensaje, no saques los versículos fuera de contexto. El que no traza bien la palabra puede rayar en alguna herejía y caer en la tentación de decir lo que otros están diciendo y no lo que dice Cristo. Primera de Timoteo 2:15 nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, esta palabra usa bien, del griego orzotomeo,
es la base de hacer un corte derecho. Hay que estudiar, hay que dividir, hay que desmenuzar, hay que exponer correctamente el mensaje divino, dice esta definición. Hacer un corte derecho, usando bien los contextos, lo que dice arriba, lo que dice abajo. Usar bien los paralelos, porque dice toda la escritura, Génesis hasta Apocalipsis, para confirmar la palabra, que está en una perfecta hilación sin contradicción, desde Génesis hasta Apocalipsis. Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dios nos ha dado toda su armadura. ¿Por qué razón? Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. El propósito del enemigo es alejarte de la cruz de Cristo. La lucha es de argumentos. Di conmigo, argumentos. Por eso es importante trazar bien la palabra, para poder convencer al que trata de distorsionar el mensaje de la cruz. ¿Qué significa acechanza del griego metzodeia? Significa método, significa viajar sobre, parodia, trucos, artimañas de error, acechanza. Metzodeia viene de método, usando trucos, artimañas de error que están más basadas en métodos, no en principios. ¿Cuál es la acechanza? Desviar la mirada de la obra de la cruz y olvidarnos de la cruz, porque es más importante el método que el principio. Quiero decirte que Jesús es la cabeza de la iglesia y de Jesucristo viene la vida. Jesús es el que dice cómo se debe de gobernar la iglesia. La iglesia es un organismo vivo, no es una organización. Jesús la cabeza y la iglesia, el organismo vivo que recibe la vida a través de los principios. Jesús es el fundamento y los principios están en la Biblia. Tracémoslos bien, correctamente. Por eso es importante estudiar. Estudiar hermenéutica, que es el arte de interpretar correctamente las escrituras. La Biblia se interpreta por sí misma, ni le pongas ni le quites. Cuando se pone en primer lugar el método y no el principio, empiezas a errar. Porque va siguiendo una visión del hombre. Y algunos centran el evangelio en diferentes tipos de doctrinas que están saliendo, que parecen ser la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Jesús no vino para hacernos ricos. ¿Cuántos saben? Jesús vino para salvarnos. Cuando alguno vino con Jesús y le dijo: te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas, y Jesús le dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Todavía quiere seguirle? San Pablo decía: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, y por todo y para todo estoy enseñado. San Pablo predicaba la cruz de Cristo, no predicaba cómo hacerse rico. San Pablo predicaba para la salvación de las almas, para que se convirtieran de los ídolos al Dios vivo. Pero no predicaba para tener una iglesia grande donde he sabido de muchos que cada día los están contando. 1, 2, 3, 4. La iglesia es de Jesucristo. O sea, no es nuestra iglesia. Somos siervos. Dios nada más nos plantó y nos estableció en un lugar
Pero es su iglesia y Cristo murió por su iglesia. Y lo importante es que seas salvo, no lo importante es que sean muchos, sino que sean salvos. Que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón maduro. Pero algunos dicen: yo soy ministro de Dios, y pide la pleitesía. Pide lo mejor. Soberbios que no quieren mirar a nadie y los miran de arriba abajo, como diciendo: yo soy grande y tú eres basura. Cristo no vino a morir por la basura, sino por la creación perdida. No desviemos la mirada de la obra de la cruz. Primera de Juan 2:17 sigue diciendo: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El punto número 2 dice: los deseos de los ojos. Significa del griego epizumía. Específicamente por lo prohibido son los deseos de los ojos. Aquí es donde entra la codicia. Codiciar. ¿Por qué se olvidaron de la cruz de Cristo? ¿Por qué el mandamiento es: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo? Codician. Habla de concupiscencia, desear y tener una pasión. La tentación viene por los ojos cuando deseamos más de lo que tenemos, porque lo vemos y lo codiciamos. Algunos codician posición, otros nombre, otros poder, otros dinero. Los reyes hicieron lo bueno, pero no hicieron lo recto, porque su corazón no era recto. Y Dios sí conoce el corazón. Hay algunos desean los primeros lugares y se convierte en un pecado de codicia. Cuando Éxodo nos indica a través del mandamiento que no codiciarás, según Éxodo 20:17, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así es que si alguien viene para tentarte y te dice: ¿tú qué, pobretón? No tienes nada, pero tengo a Cristo. Tengo a Cristo y con Cristo lo tengo todo. Si tengo poco es porque Dios me está enseñando. Y si tengo mucho es porque Dios se ha asegurado de que no me voy a ir por la codicia. San Pablo decía: por todo y para todo estoy enseñado. Cuando una aparente doctrina bíblica se construye bajo la codicia, porque su Dios es el dinero, ese es su centro, sus propios deseos, su deseo busca el que se desvía. No saben hablar de otra cosa sino de hacerse ricos. Sueña, ve los billetes, ve la casa nueva, ve tu guardarropa, ve la marca, ve. Y al final van a tener una marca. ¿Dónde me la ponen? ¿En la frente o en el antebrazo? Eso me hace recordar un profeta que jamás lo encontraremos en la genealogía de los héroes de la fe: Balaam. Un profeta que iba y le pedía permiso a Dios para maldecir a su pueblo. ¿Cómo es posible que Balaam le pidiera permiso a Dios para ir a maldecir a su pueblo solo porque Barak le daba una lana? Algunos profetizan por precio y profetizan de su propio corazón.
de cierto os digo, dice Juan 1, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Subir por otra parte habla de la motivación personal para lograr su objetivo por lucro. Y la vanagloria de la vida, que es el tercer punto, la vanagloria, alazoneía, significa alguien jactancioso, que tiene confianza propia, soberbia. Es uno que tiene confianza en sí mismo de lo que puede lograr, se jacta de sus logros, es fanfarrón, centrando en todo en sí mismo. Yo sí tengo, ¿y tú? No tienes nada. Pobretón, no tienes dónde caerte muerto. Pero tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo, tenemos al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Volvámonos a la cruz, volvámonos a sus principios. Seamos sencillos, humildes, no vanagloriosos y soberbios. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tus manos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no desviar nuestra mirada de ti, porque tú eres Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y convicta nuestros corazones de pecado, de aquellos pecados, Señor, que están y que solamente estamos mirando lo que están haciendo otros, pero no miramos lo que hacemos nosotros. Señor, redargúyenos a través de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Y Señor, transfórmanos, Señor, que te conozcamos a ti, Padre, y a Jesucristo, en el nombre de Jesús.